Si alguna vez sentiste que vivías para complacer, para encajar, para sobrevivir más que para vivir, este viaje también es tuyo. Esto es, tuve que morir para ser yo mismo. Y una vez que lo escuches, ya no vas a poder mirarte igual. Capítulo 1. Cuando el miedo es tu idioma, el amor se te olvida. Pocas personas se atreven a decir esto, pero yo no estaba viva mucho antes de morir. Sí, mi corazón latía. Caminaba, hablaba, incluso reía a veces. Pero por dentro era como vivir encerrada en una versión falsa de mí misma. Una que había aprendido a complacer, a temer, a encajar. Y mientras más intentaba ser lo que se esperaba, más me alejaba de quien realmente era. ¿Te ha pasado? Sentir que haces todo lo que se supone que está bien. Pero en el fondo hay un vacío que no puedes nombrar. Ese era yo. Antes del cáncer. Antes del hospital. Antes de morir, literalmente. Pero no nos adelantemos. Porque esta historia no comienza en la cama de un hospital. Empieza mucho antes. Cuando el miedo se convirtió en el idioma que hablaba todos los días. Nací en Singapur, en una familia hindú tradicional, y crecí en Hong Kong. Imagínate eso por un momento. Una niña india, en una cultura occidental, con raíces orientales. Ya desde pequeña, me sentía fuera de lugar. En casa, me enseñaban que una buena hija era obediente, sumisa, correcta. En la escuela, rodeada de compañeras occidentales, aprendía que debía ser moderna, competitiva, independiente. En la comunidad india, se esperaba que me casara joven, con alguien del mismo origen y religión. Y en mi corazón, yo solo quería ser libre. Libre de decidir quién quería amar. Libre de cuestionar creencias sin que eso significara ser mala. Libre de hablar, de sentir, de brillar. Pero cada vez que lo intentaba, algo me detenía. La culpa. ¿El y si decepciono a mis padres? ¿El qué van a decir los demás? ¿El quién me va a querer si no encajo? Así que aprendí a actuar. A ponerme máscaras. A ser la hija perfecta, la amiga amable, la novia adecuada. Hasta que un día, me volví tan buena fingiendo, que me olvidé de cómo era yo sin el disfraz. Los años pasaron. Crecí. Estudié. Trabajé. Me enamoré. Me casé con Danny, un hombre increíble que me amaba tal como era, aunque yo ni siquiera sabía quién era. Y justo cuando pensaba que por fin estaba encontrando algo de paz, apareció el diagnóstico. Linfoma de Hodgkin. Etapa avanzada. Un cáncer agresivo, invasivo. Y sí, terminal. ¿Y sabes qué fue lo más duro? No fue el dolor. No fue la idea de morir. Fue la culpa. Porque en algún rincón de mi mente, yo pensaba. Esto es mi culpa. No fui lo suficientemente buena. No fui lo suficientemente fuerte. Me alejé de mi religión. Hice enojar a Dios. La enfermedad, para mí, era una sentencia, pero también una especie de castigo espiritual. Y eso era aún más devastador que la propia muerte. Ahí empezó el viaje más oscuro de mi vida. Y, curiosamente, también el más iluminador. Porque mientras mi cuerpo se deterioraba, algo dentro de mí empezó a quebrarse también. Pero no de una forma trágica, sino como si finalmente se estuviera rompiendo una jaula. Me miraba al espejo y ya no reconocía a la mujer frente a mí. Ni por fuera, ni por dentro. Pesaba menos de 40 kilos. Mis órganos estaban colapsando. Y lo más duro. Ya ni siquiera podía hablar. La mañana del 2 de febrero de 2006, entré en coma. Los médicos le dijeron a mi esposo. Es cuestión de horas. Mi madre lloraba a mi lado. Mi hermano voló desde otro país para despedirse. Y yo me fui. Sí. Morí. Pero no de la forma en que imaginamos la muerte. No hubo oscuridad. No hubo sufrimiento. No hubo juicio. Hubo luz. Paz. Amor.
Una presencia envolvente que no sé cómo explicar. Era como si me hubiera quitado el cuerpo, el miedo, la historia. Y solo quedara lo esencial. Yo. Y en ese espacio. Entendí todo. Suena loco, ¿no? Pero era más real que cualquier cosa que haya vivido en esta vida. No había tiempo. No había ego. No había separación entre yo y lo divino. Era como regresar a casa. Y ahí, en ese estado, vi lo que nunca había querido ver. Que había pasado toda mi vida tratando de merecer amor. Cuando en realidad yo era amor. Vi cómo cada decisión basada en miedo me alejaba de mi esencia. Como cada sí que dije para no incomodar, era un no a mí misma. Vi el cáncer no como un enemigo, sino como un grito desesperado de mi alma para que volviera a mí. Y vi que todavía tenía una elección. Podía quedarme. O podía volver. Y ahí, en ese instante sin tiempo. Supe que si regresaba, ya no sería la misma. Volvería. Pero sin miedo. Volvería. Para ser quien realmente soy, aunque me costara todo. Volví. Y contra todo pronóstico médico, contra toda lógica. Mi cuerpo empezó a sanar. Las masas de cáncer desaparecieron en semanas. Los doctores no sabían qué decir. La ciencia no encontraba explicación. Pero yo sí la tenía. Porque no fue solo mi cuerpo el que regresó. Fue mi alma. Fue mi verdad. Fue mi decisión de vivir como yo misma, aunque tuviera que morir para recordarlo. Capítulo 2. Volví, pero ya no cabía en mi antigua vida. Desperté. Y la primera sensación fue como volver a entrar en un traje que ya no me quedaba. No podía explicarlo con palabras. Los médicos estaban sorprendidos, mi familia emocionada. Pero yo solo sentía que había traído algo conmigo. Algo que no podía verse en una resonancia magnética. Ni medirse con análisis de sangre. Pero era real. Tan real como el aire que respiro ahora. Volví con una certeza. Que la vida no es algo que hay que sobrevivir. Es algo que se debe recordar. Recordar quién eres. Recordar por qué estás aquí. Recordar que no viniste a cumplir expectativas. Viniste a expandirte. Y eso fue lo primero que me dolió al despertar. Darme cuenta de que mi entorno seguía igual. La habitación blanca. Las miradas preocupadas. Los aparatos pitando suavemente. Los médicos hablando en susurros, sin saber cómo explicar lo que estaba ocurriendo. Pero yo sabía. Y no tenía miedo. Las primeras palabras que pude decir fueron para Danny. Lo miré a los ojos y le dije, casi sin voz. No tengas miedo. Ya estoy bien. Y él. Él rompió a llorar como un niño. Creo que en ese momento, él también supo que algo había cambiado. Pero ninguno de los dos imaginaba cuánto. Mi recuperación fue rápida. Demasiado rápida. En 4 días, los tumores habían desaparecido casi por completo. Los médicos hablaban entre ellos como si yo no estuviera allí. Como si mi cuerpo fuera un misterio clínico. Pero para mí no era misterio. Era coherencia. Porque cuando la conciencia cambia, el cuerpo lo sigue. Había soltado el miedo. Y el cuerpo, ese cuerpo que durante años había cargado con mis culpas. Mis silencios, mis no puedo. Simplemente empezó a sanar. No porque yo luchara. No porque creyera que debía vencer el cáncer. Sino porque por primera vez en mi vida. Me rendí a lo que sí soy. Y eso. Eso lo cambió todo. Pero ahí vino el segundo golpe. Y este no fue físico. Fue existencial. Porque me di cuenta de que, aunque yo había cambiado por dentro, el mundo esperaba que siguiera siendo la misma. La misma Anita. La misma mujer educada, reservada, buena hija, buena paciente. La misma que no hacía olas, que no incomodaba a nadie. Pero esa mujer ya no estaba. Y entonces empezó el verdadero desafío. No fue sanar el cuerpo. Fue sostenerme en mi nueva verdad.
En un mundo que me quería de vuelta. Pero no transformada. Lo primero que noté fue lo incómoda que me sentía al hablar con algunas personas. Quería contar lo que había vivido. Pero cada vez que lo intentaba, veía caras de duda. O de incomodidad. O esa sonrisa falsa de sí, claro, qué bonito, pero no es real. Y yo lo entendía. ¿Por qué cómo explicas que viste tu vida completa como una película? ¿Qué sentiste una expansión tan inmensa que sabías, sin lugar a dudas, que eres parte de algo infinito? ¿Que el amor no es una emoción, sino la materia prima de todo lo que existe? ¿Cómo lo explicas? Sin que parezca que perdiste la cabeza. Así que al principio me quedé callada. Guardé lo que había visto. Pero no por miedo. Sino porque necesitaba procesarlo. Aterrizarlo. Era como haber nacido de nuevo. Pero en un cuerpo de adulta, con todas las responsabilidades de antes. Y con la tarea de no volver a traicionarme. Ese fue el compromiso que hice cuando regresé. Nunca más mentirme. Nunca más apagarme. Nunca más olvidarme. Aunque eso significara perder amistades. O romper creencias. O decepcionar a quienes esperaban otra versión de mí. Una tarde, ya en casa, me senté frente al espejo. Me miré, largo, sin filtros. Y por primera vez, no vi solo una mujer que había tenido cáncer. Vi a alguien que recordó quién era. Que murió a su antigua forma de vivir. Para empezar otra totalmente distinta. No mejor. No más espiritual. Solo, más auténtica. Ese fue el regalo más grande de todo esto. Y también el más desafiante. Porque no se trata de tener una experiencia cercana a la muerte para cambiar. Se trata de atreverse a vivir como si ya hubieras vuelto. Como si ya supieras que no necesitas hacer nada para ser suficiente. Como si ya no tuvieras que complacer a nadie. Como si el amor que buscas estuviera, desde siempre, dentro de ti. La gente me pregunta a veces. ¿No tienes miedo de que el cáncer vuelva? Y les digo la verdad. No. Porque lo que me aterraba no era morir. Era no vivir siendo yo misma. Y eso ya no lo permito. Hoy, si me estás escuchando. Quiero que sepas algo. No necesitas llegar al borde de la muerte para despertar. No tienes que enfermar para escucharte. No tienes que romperte para recordar lo que eres. Puedes hacerlo ahora. Con un acto de honestidad. Con un silencio contigo mismo. Con la decisión de dejar de fingir. Porque cada vez que niegas lo que sientes, mueres un poco. Y cada vez que te eliges, vuelves a nacer. Capítulo 3. Volver a la vida es fácil. Lo difícil es no traicionarte otra vez. Hay algo que nadie te dice sobre despertar. Que es hermoso. Pero también incómodo. Porque cuando despiertas, ya no puedes mirar igual. No puedes callarte igual. No puedes vivir en automático como antes. Y claro, todo eso suena muy bonito. Muy espiritual. Pero en la práctica, vivir despierta. Es un acto de valentía diario. Después de salir del hospital, volví a casa con mi cuerpo en plena recuperación. Y mi alma completamente cambiada. Sentía todo más intensamente. Los colores, los sabores, las emociones. Era como si alguien me hubiera quitado un velo de los ojos. Pero el problema era este. Yo ya no encajaba. No con mis antiguas conversaciones. Ni con ciertas rutinas. Ni con algunas relaciones. Y eso duele. Porque parte de ti quiere seguir perteneciendo. Pero otra parte, más profunda, ya no está dispuesta a pagar el precio de negarse para encajar. Me di cuenta rápido. Había personas que amaban a la Anita de antes. La que no cuestionaba. La que sonreía siempre, aunque por dentro se desmoronara. La que decía que sí, aunque quisiera decir que no. Y esa Anita ya no estaba disponible. No es que me volviera egoísta. No es que me volviera rebelde. Solo. Dejé de decir sí cuando quería decir no.
Y eso, en muchas relaciones, es suficiente para que empiecen a romperse. Recuerdo una conversación muy puntual con una amiga de muchos años. Estábamos tomando un café. Ella me preguntó cómo me sentía después de todo lo vivido. Y cuando empecé a hablarle sobre lo que experimenté durante el coma, me miró con esa mezcla de ternura y escepticismo. Bueno, a veces la mente nos juega trucos, me dijo. Quizás fue solo una alucinación. Lo importante es que estás viva. Yo sonreí. No discutí. Pero por dentro, me di cuenta. Ella no podía verme ya. Solo podía ver la versión antigua de mí que le resultaba cómoda. La que no incomodaba con verdades invisibles. Y está bien. Porque entendí algo. No todos están listos para verte cuando tú te encuentras. Volver a casa también fue un reencuentro con mi familia. Con sus miedos. Con sus formas de protegerme, que muchas veces eran formas de volver a encerrarme. Mi mamá, que me ama profundamente, seguía temiendo por mí. Quería que volviera a mi dieta antigua. A mis costumbres religiosas. A mis formas de siempre. Y fue duro decirle. Mamá, confía en mí. Esta versión de Anita sabe lo que necesita. ¿Sabes lo difícil que es plantarte así frente a la mujer que te dio la vida? Sentir su tristeza, su miedo. Y aún así, no traicionarte. Pero eso es amar de verdad. Poder mirar al otro con ternura. Aunque no te entienda. Y seguir siendo fiel a lo que tu alma necesita. La gente piensa que lo más difícil fue tener cáncer. Pero no. Lo más difícil fue volver a la vida real. Y no dejarme arrastrar por el piloto automático de antes. Porque el sistema está diseñado para distraerte de ti. Todo grita. Corre más, haz más, demuestra más, gana más, sé mejor. Y mi alma solo susurraba. Sé tú. Nada más. Y ese nada más me cambió toda la vida. Empecé a vivir con menos esfuerzo y más intención. Si algo me drenaba, lo soltaba. Si algo me expandía, lo abrazaba. Aprendí a decir no. Aprendí a decir sí sin culpa. Y, sobre todo, aprendí a estar conmigo. Sin ruido. Sin necesidad de validación. Sin miedo al silencio. Descubrí que la soledad no era un castigo. Era un espacio sagrado para escucharme de verdad. Una noche, sola en la terraza. Mirando las estrellas. Sentí que la muerte no me había robado nada. Al contrario. Me había devuelto todo. Me quitó las máscaras, los deberías, los miedos heredados. Me devolvió la vida. No la vida de sobreviviente. Sino la de alguien que se elige cada día. Y ese fue el punto de quiebre. Cuando entendí que vivir como tú mismo, aunque incomode a otros, es el acto más amoroso que puedes hacerle al mundo. No te confundas. No fue fácil. Tuve momentos de duda. De nostalgia por mi antigua identidad. De ganas de encajar otra vez. Pero algo dentro de mí ya no podía volver atrás. Era como intentar meter el océano en una botella. No cabía. Yo ya no cabía en la versión reducida de mí misma. Mucha gente me decía. ¿Y ahora qué vas a hacer con tu vida? Como si necesitara un plan, una misión, una meta grandiosa. Y yo pensaba. ¿No basta con vivir despierta? ¿No es suficiente con ser, sentir, compartir, amar, desde lo real? Nos han hecho creer que necesitamos logros para justificar nuestra existencia. Pero a mí la muerte me enseñó otra cosa. Que ser tú, sin miedo, ya es un regalo inmenso para este mundo. Así que empecé a escribir. A compartir. No para convencer a nadie. Sino para decir. Esto viví. Esto sentí. Esto soy ahora. ¿Y si eso toca a alguien? Si eso abre una ventana. Entonces ya valió la pena todo el viaje. Capítulo 4. El miedo no era mío, pero lo hice mío. Durante mucho tiempo creí que el miedo era parte de mí. Que venía en mi ADN.
como el color de mis ojos o el tono de mi piel. Pero después de morir y volver, entendí algo que me cambió para siempre. El miedo no era mío. Lo aprendí. Lo respiré en mi casa. Lo escuché en los consejos. Lo vi en los gestos de los adultos cuando algo salía mal. Y como no tenía aún herramientas para cuestionarlo, me lo tragué como verdad absoluta. Recuerdo una escena de mi infancia. Tenía quizás 5 o 6 años. Estábamos en casa de unos familiares. Y me acerqué a una mujer mayor que no conocía bien. La miré con la inocencia de quien aún no ha aprendido a callarse. Y le dije algo como: «Tienes muchos pelitos en la cara». Toda la sala estalló en carcajadas incómodas. Mi madre me agarró del brazo y me susurró con fuerza: «No se dice eso». ¡Qué vergüenza! Y ahí quedó la lección. Decir lo que piensas puede avergonzar a los demás. Decir lo que ves puede herir. Así que mejor, cállate. ¿Sabes cuántas veces más repetí esa escena en distintas formas? Cada vez que sentía algo que los demás no querían escuchar. Cada vez que tenía una opinión que rompía con lo esperado. Cada vez que mi verdad incomodaba. Entonces aprendí a filtrar. A suavizar. A quedarme callada. Y ese miedo a molestar, a decepcionar, a no ser apropiada, fue tomando el control. Al punto que ya no necesitaba a nadie que me reprendiera. Yo misma me censuraba. Con el tiempo, el miedo dejó de ser una reacción y se volvió una identidad. Y lo más peligroso de eso es que ni siquiera lo notas. Porque está en todas partes. En cómo eliges tu ropa. En cómo hablas con desconocidos. En cómo te relacionas con tu cuerpo. En cómo tomas decisiones grandes, pero desde un lugar chiquito. Yo, por ejemplo, decía constantemente que no quería conflictos. Pero en realidad, lo que no quería era ser rechazada. Y aquí va otra verdad dura de mirar. Hay una parte de ti que prefiere vivir pequeño. Porque al menos así te sientes seguro. Y lo entiendo. Lo viví por décadas. Yo prefería que me quisieran, aunque fuera por una versión falsa de mí. Antes que ser yo misma y enfrentarme a que eso no fuera suficiente para los demás. Eso, en su momento, me pareció lógico. Normal. Hasta prudente. Pero ahora lo veo distinto. Era una forma silenciosa de morir en vida. Cuando estuve en ese estado expandido, más allá del cuerpo, vi con absoluta claridad cómo había heredado miedos que no me pertenecían. Los de mis padres. Los de la cultura. Los de la religión. Los de generaciones enteras que vivieron bajo la premisa de que ser tú era peligroso. Y entendí que mi sanación no solo era física. Era ancestral. Cada vez que me atrevía a hablar, a decir no, a cambiar de rumbo, estaba rompiendo un ciclo. Estaba liberando no solo mi historia, sino también la de quienes vinieron antes y no pudieron hacerlo. No fue fácil. Porque cuando rompes con el miedo, al principio no sientes libertad. Sientes culpa. Sientes soledad. Sientes que te estás equivocando. Porque esa voz antigua todavía vive en algún rincón de tu mente. Y te dice cosas como: eso no se dice. Eso no se hace. Eso no está bien. Pero cada vez que elegía avanzar a pesar de esa voz, algo en mí se fortalecía. No desde la lucha. No desde el orgullo. Sino desde un lugar mucho más profundo. La confianza. Esa certeza tranquila que dice: esto soy. Y eso es suficiente. Hubo una escena que marcó un antes y un después. Estaba en un grupo de apoyo para personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Cada uno compartía su historia, sus visiones, sus cambios. Y cuando me tocó hablar, por primera vez en un espacio así, no suavicé nada. Lo conté como lo viví. Sin adornos. Sin excusas. Sin tratar de convencer a nadie. Y cuando terminé, hubo silencio. De ese que no incomoda, sino que envuelve. Después, una mujer se acercó a mí y me dijo: gracias por decir lo que yo siempre sentí,
pero nunca supe cómo nombrar. Ese día entendí que cuando una persona se atreve a hablar desde lo real, le da permiso a otros de hacer lo mismo. Desde entonces, me convertí en guardiana de mi verdad. No como una bandera que hay que ondear, sino como un hogar que no pienso abandonar nunca más. Y eso cambió mi manera de estar en el mundo. Ya no necesitaba explicarme todo el tiempo. Ya no buscaba validación constante. Ya no me editaba antes de hablar. Simplemente estaba. Con todo lo que soy. Con todo lo que no soy. Y eso, por sí solo, ya era sanador. El miedo sigue apareciendo a veces. No es que desaparezca para siempre. Pero ahora, cuando lo siento, lo miro con compasión. Y le digo, como quien le habla a un niño asustado. Ya no tienes que protegerme. Ahora estoy eligiendo yo. El miedo no era mío. Pero lo hice mío. Lo convertí en una identidad. Y luego lo solté. Y en ese acto empezó la verdadera libertad. Capítulo 5. Vivir desde el alma no significa hacerlo perfecto. Significa hacerlo real. Durante mucho tiempo pensé que si me alineaba con mi alma, todo iba a ser fácil. Sin tropiezos. Sin dudas. Sin caos. Pero no. Vivir desde el alma no es un camino limpio. No tiene luces de neón ni instrucciones claras. Es como caminar por primera vez descalza en un bosque. Vas sintiendo cada paso. Y aunque no sepas exactamente a dónde vas, hay algo en ti que sabe que vas bien. Al principio fue raro. Despertar cada día sin el antiguo deber ser. Sin ese guión de esto es lo que toca hacer a esta edad, en esta cultura, en esta etapa de vida. Ya no estaba empujando la vida. Tampoco escapando de ella. Solo la estaba viviendo. Desde un lugar mucho más presente y mucho más vulnerable. Porque ahora sí estaba sintiendo todo. Sin anestesia. Sin prisa por cerrar. Sin huir hacia lo positivo. Algo tan simple como elegir qué comer cambió. Ya no era por dieta. Ni por culpa. Ni por control. Empecé a preguntarme. ¿Qué me nutre? ¿Qué me hace bien realmente? Y eso aplicaba a todo. A la comida, a las personas, a los entornos, a las conversaciones. La vida se volvió más honesta. Más liviana. Pero también más cruda. Porque cuando vives desde el alma, no puedes mentirte. No puedes quedarte en lo que te achica. No puedes seguir en lugares que ya no sostienen tu verdad. Y eso, claro, tiene un precio. Porque empiezas a perder cosas. Perdés roles. Perdés vínculos que ya no tienen sentido. Perdés esa vieja sensación de pertenecer, que en realidad era un disfraz apretado. Pero lo que ganas no se compara. Ganas paz interna. No la paz del silencio absoluto. Sino esa paz que aparece cuando te dejas de traicionar. Ganas tiempo, porque ya no lo gastas en sostener lo que no va más. Ganas claridad. Ganas espacio. Un día, me preguntaron. ¿Cómo se ve una vida vivida desde el alma? Y no supe dar una respuesta correcta. Porque no hay una forma. No hay una lista. No hay un modelo. Pero sí hay señales. La más clara es esta. Se siente auténtico. Hay menos drama. Menos control. Menos necesidad de tener razón. Hay más escucha. Más presencia. Más gratitud sin motivo. No es una vida perfecta. Es una vida real. Y eso es lo más hermoso que descubrí. Que vivir desde el alma no es volverte alguien elevado o zen. Es volverte más humano. Más completo. Más tú. Aprendí a permitirme llorar sin explicaciones. A decir no sin justificarme. A hacer pausas sin culpa. A no tener todas las respuestas y no sentirme menos por eso. Y en esa nueva forma de habitarme, empezaron a llegar personas distintas. Gente que no necesitaba que fuera fuerte todo el tiempo. Gente que no se asustaba cuando mostraba mi lado más crudo.
Gente que amaba desde la verdad, no desde la necesidad. No fue una transformación mágica de un día para el otro. Fue un proceso. Lento. Orgánico. A veces doloroso. Pero necesario. Porque si iba a vivir. Iba a vivir completa. Ya no a medias. Ya no desde el miedo al que dirán. Ya no fingiendo que estaba bien cuando no lo estaba. Hay un día que recuerdo con especial claridad. Estaba en mi habitación, sola. Mirando una vieja foto mía de años atrás. Sonreía en la foto. Llevaba puesta una blusa elegante, el maquillaje justo, la postura perfecta. Y pensé. Esa mujer en la foto. Era todo lo que el mundo quería que fuera. Pero estaba rota por dentro. Ahora, tal vez no encaje tanto. Tal vez no tenga siempre la respuesta adecuada. Ni la sonrisa lista. Ni el aplauso asegurado. Pero soy libre. Soy real. Soy yo. Y eso vale más que cualquier aprobación. Con el tiempo, dejé de ver mi experiencia como un milagro o un misterio. Y empecé a verla por lo que es. Un llamado. Un recordatorio brutal y hermoso. De que no vinimos a fingir. Vinimos a encarnar. Vinimos a vivir con el alma abierta, incluso si eso duele a veces. Ya no busco luz en todas partes. No tengo necesidad de elevarme por encima de nadie. Solo quiero vivir en paz conmigo. Y compartir desde ahí. A veces con palabras. Otras, con silencios. Pero siempre desde la verdad. No vine a ser perfecta. Vine a ser libre. Y cada vez que lo olvido, mi alma me lo recuerda. Con una incomodidad. Con una sensación en el cuerpo. Con ese susurro interno que no me deja dormir tranquila si me miento. Porque cuando has muerto una vez, ya no podés volver a vivir dormida. Capítulo 6. Mi cuerpo no me falló. Fui yo quien dejó de habitarlo. Durante mucho tiempo creí que mi cuerpo era un problema. Una carga. Algo que había que controlar, castigar, moldear. Lo medía. Lo corregía. Lo exigía. Y cuando enfermó, pensé lo peor. Me traicionó. Algo en mí está roto. Pero no. Ahora lo veo claro. Mi cuerpo no me falló. Fui yo quien dejó de escucharlo. Fui yo quien lo ignoró durante años. Mientras él trataba de hablarme, una y otra vez. Antes del diagnóstico, ya había señales. Fatiga constante. Dolores persistentes. Sensaciones de incomodidad que no tenían explicación médica. Y aún así, seguía. Me decía a mí misma. Estás exagerando. Es estrés. Se te va a pasar. Y si algo dolía, lo tapaba. Con pastillas. Con distracciones. Con sonrisas que no nacían del alma. Hasta que el cuerpo tuvo que gritar. Y lo hizo de la única manera que ya no podía ignorar. En forma de cáncer. Cuando entré en coma. Cuando mi cuerpo ya no respondía. Fue el alma la que habló. Y me mostró algo que me quebró por dentro. Pero también me reconstruyó. Que cada célula de mi cuerpo había estado luchando por mí. A pesar de que yo misma me había abandonado. No fue una batalla entre yo y la enfermedad. Fue un llamado desesperado de mi cuerpo para que yo regresara a casa. Porque eso es el cuerpo. Casa. Templo. Mapa. Maestro. Y cuando desperté, ya no podía seguir tratándolo igual. Tenía que mirarlo distinto. Ya no como un proyecto que hay que corregir. Sino como una parte de mí que merecía ternura. Y eso fue un cambio radical. Porque de pronto, comer ya no era un acto de control. Sino de conexión. Dormir no era una pérdida de tiempo. Sino un regalo. Moverme no era una obligación. Era una forma de celebrar que estaba viva. Empecé a notar cosas simples. Cómo me sentía después de ciertos alimentos. Cómo cambiaba mi energía según con quien compartía el día.
Como mi cuerpo se cerraba cuando me obligaba a estar en lugares que ya no me hacían bien. Y ahí entendí. El cuerpo siempre está hablando. Siempre. Solo que estamos tan entrenados para ignorarlo. Para desconfiar de él. Que terminamos viviendo en la cabeza. Y abandonando el lugar donde realmente habitamos. Me llevó tiempo confiar de nuevo en mi cuerpo. Había aprendido a temerlo. A verlo como el origen del dolor. Pero con el tiempo. Con el silencio. Con la escucha. Empecé a sentir algo nuevo. Compasión. Compasión por todas las veces que me avisó. Y yo no lo escuché. Compasión por la forma en que se adaptó. Por cómo sostuvo tanto sin rendirse. Y también orgullo. Porque mi cuerpo sobrevivió a todo lo que yo me hice. A mis pensamientos tóxicos. A mis exigencias absurdas. A mi desconexión. Desde entonces, ya no me hablo igual. Ya no me miro al espejo con juicio. Ya no me peso buscando castigo. Ya no me alimento por miedo. Sino por amor. Y ese cambio de mirada. Aunque invisible para el mundo. Lo cambió todo por dentro. Una vez, alguien me preguntó. ¿Cuál fue el tratamiento más poderoso que recibiste? Y yo respondí sin dudar. Amarme. No como una consigna de autoayuda. Sino como un acto radical, cotidiano, consciente. Amarme significa escuchar mi cuerpo. Aunque eso implique cancelar compromisos. Significa descansar sin culpa. Decirle que no a algo. Aunque se vea importante. Si mi cuerpo está diciendo ya no más. Sé que vivimos en una cultura que nos empuja a exigencias absurdas. A correr, a rendir, a producir, a responder siempre. Pero el alma no habita ese ritmo. Y el cuerpo, mucho menos. No vinimos a sobrevivir. Vinimos a sentirnos vivos. Y para eso, el cuerpo no es el obstáculo. Es el portal. Hoy, mi cuerpo no es perfecto. Tengo cicatrices. Tengo límites. Hay días que me siento más frágil que otros. Pero lo habito con presencia. Con agradecimiento. Con respeto. Porque aprendí que cuando el alma se alinea con el cuerpo, la vida empieza a tener sentido. No sentido como meta, sino como dirección. Como coherencia interna. Y esa coherencia. Esa armonía. Es el mayor acto de salud que conozco. No le debo mi vida a una medicina milagrosa. Ni a un tratamiento específico. Le debo mi vida. A un cuerpo que resistió. Y a un alma que volvió a elegirlo. Capítulo 7. No encontré a Dios. Me encontré en Dios. Crecí con una idea muy clara de lo que era Dios. Un ser superior, masculino, lejano. Que vigilaba cada uno de mis actos. Y decidía, según su juicio, si merecía amor o castigo. Dios era estructura. Era temor. Era cumplimiento. Se lo invocaba cuando algo salía mal. Se le pedía permiso. Se le pedía perdón. Y en ese contexto, yo crecí con una relación silenciosa pero constante con la culpa. Por no hacer lo suficiente. Por no ser espiritualmente correcta. Por cuestionar. Por dudar. Por elegir distinto. Cuando enfermé, todo ese sistema interno se activó. No lo decía en voz alta. Pero dentro de mí se repetía una idea una y otra vez. Esto es un castigo. Algo hice mal. Me alejé de lo que se espera de mí, y esta es la consecuencia. No era una conclusión racional. Era algo más profundo. Más primitivo. Una culpa ancestral. Como si cargar con sufrimiento me hiciera mejor a los ojos de Dios. Y ese fue uno de los dolores más profundos. No el físico. Sino el de sentirme abandonada por lo divino. Hasta que morí. Y ahí. Todo cambió. Porque al soltar el cuerpo. Al dejar de lado la mente. Al salir del miedo. Me encontré con algo inmenso. No una figura. No un juicio. No un trono.
Me encontré con presencia pura. Con luz. Con amor. Con una energía que no tenía nombre. Pero que lo contenía todo. Y dentro de eso. No me sentí observada. Me sentí parte de ello. No era un Dios que me hablaba desde afuera. Era como si yo siempre hubiera estado dentro de él. Solo que lo había olvidado. Y lo que sentí en ese espacio. Ni siquiera puedo llamarlo fe. Fue certeza. Una certeza tan profunda que no necesitaba demostrarse. Entendí que no se trataba de ganarse el amor divino. Se trataba de recordar que ya somos eso. Lo divino no está afuera. No está en una iglesia, ni en una estatua, ni en una oración perfecta. Está en el aliento que te sostiene mientras lloras en silencio. Está en tu cuerpo cansado. En tu intuición silenciada. En ese momento de calma que no sabes de dónde vino, pero te salva. Después de volver, no pude seguir creyendo en un Dios que juzga. Porque vi con claridad que el juicio era humano. Era social. Era aprendido. Pero no era parte de esa conciencia superior. Lo que sentí allá arriba, o allá adentro, no importa cómo lo digas. Fue un amor tan puro. Que no había espacio para la culpa. Ni siquiera para el error. Solo había comprensión total. Incluso por lo que acá llamamos fallas. Por eso, hoy, ya no busco a Dios en el cielo. Lo siento cuando respiro con presencia. Cuando miro a alguien con compasión. Cuando me perdono por no haber sabido hacerlo mejor. Dios no es un concepto. Es una experiencia. Y esa experiencia está disponible siempre. Cuando dejas de buscarlo como una autoridad. Y empezás a reconocerlo como parte de lo que sos. Recibí muchos mensajes después de compartir mi historia. Algunos conmovidos. Otros, enojados. ¿Cómo podés hablar de Dios sin nombrarlo como Él? ¿Cómo podés decir que no te arrepentís de nada? Eso no es espiritualidad, eso es arrogancia. Y los entiendo. Yo también fui esa persona. La que pensaba que la humildad era agachar la cabeza. Que el arrepentimiento era una forma de purificarse. Pero aprendí algo más poderoso. Que la verdadera humildad es habitar tu luz sin pedir perdón por ella. Y que Dios no necesita que te achiques para amarte. Solo quiere que te reconozcas. Dejé de rezar como antes. No porque ya no crea. Sino porque ahora mi forma de vivir es mi oración. Cuando elijo con el corazón. Cuando suelto el miedo. Cuando me permito gozar sin culpa. Cuando abrazo a alguien desde la verdad. Cuando me miro al espejo y no me juzgo. Ahí estoy llorando. No con palabras. Con presencia. Con entrega. No hay una sola forma de conectar con lo divino. Y no hay un solo camino verdadero. Lo que aprendí es que cada alma tiene su propio lenguaje con lo sagrado. Y lo único que nos aleja de esa conexión es el miedo de no ser dignos. Pero la dignidad no se gana. Se recuerda. Hoy ya no tengo necesidad de definir lo que vi. Ni de convencer a nadie. Solo puedo decir que, al morir, no me encontré con el final. Me encontré con la verdad. Una verdad tan amorosa. Que me devolvió a la vida. Capítulo 8. Cuando me elegí a mí, perdí a algunos. Y gané paz. La gente habla mucho de sanar. De evolucionar. De despertar. Pero lo que casi nadie te dice es que, en ese proceso, hay pérdidas. Y muchas veces, esas pérdidas no son cosas. Son personas. Cuando volvés a vos, hay vínculos que ya no encuentran dónde apoyarse. Porque estaban sostenidos en tu versión antigua. En tu necesidad de aprobación. En tu silencio. En tu complacencia. Y cuando esa versión tuya muere, algunas relaciones mueren con ella. No fue inmediato. Al principio, yo creía que todo iba a volver a encajar. Que si yo sanaba, los demás lo iban a celebrar. Que si brillaba más auténtica, me iban a amar más profundamente. Pero no fue así. Porque cuando empezás a habitar tu verdad,
Hay gente que siente que la estás traicionando. Aunque lo único que estés haciendo. Sé dejar de traicionarte a vos. Perdí vínculos que pensé que eran eternos. Amistades de años. Personas con las que había compartido todo. Excepto mi verdad. Cuando empecé a hablar más claro. Cuando ya no aceptaba ciertas dinámicas. Cuando puse límites. Algunas se alejaron. Y dolió. Claro que dolió. Porque no se trataba solo de ellas. Era también el duelo de una identidad. La mía. La que necesitaba ser querida a toda costa. Una de las primeras cosas que noté fue el cambio en mis conversaciones. Ya no me interesaban los temas de siempre. No por juicio. Sino porque simplemente ya no me resonaban. Me costaba fingir interés. Me pesaban las charlas superficiales. Empezaba a notar cómo me apagaba por dentro en ciertos círculos. Y ahí tuve que tomar una decisión silenciosa. Pero profunda. Elegir con quien compartía mi energía. No porque me creyera más que nadie. Sino porque aprendí, por fin, a cuidarme. Y eso incluyó revisar mis vínculos más cercanos. La relación con mi familia también cambió. Y fue uno de los desafíos más grandes. Mis padres, amorosos, preocupados. No sabían cómo manejar a esta nueva Anita. La que ya no seguía cada tradición. La que cuestionaba. La que decidía según su intuición. Y no según lo que correspondía. Y durante un tiempo, intentaron traer de vuelta a la de antes. No por maldad. Sino por miedo. Porque el cambio en mí los confrontaba a ellos también. Pero ya no podía volver atrás. No porque no los amara. Sino porque ahora también me amaba a mí. Y ese fue un punto clave. Por mucho tiempo pensé que amar a los otros era olvidarme de mí. Y eso se aplaudía. Se premiaba. Qué buena hija. Qué buena amiga. Qué generosa. Hasta que entendí que el amor verdadero no pide sacrificios constantes. Pide presencia. Pide coherencia. Pide verdad. ¿Y si para amar a alguien tengo que dejar de amarme a mí? Eso no es amor. Es un pacto de dolor. Empecé a entender que relaciones eran hogar. Y cuáles eran jaulas disfrazadas. Algunas personas se quedaron. Y se quedaron de verdad. No porque estuvieran cómodas todo el tiempo. Sino porque estaban dispuestas a conocer a la nueva versión de mí. Y eso. Eso es un regalo. Porque cuando alguien elige conocerte de nuevo. Sin aferrarse a quien fuiste. Es porque te ama desde el alma. Con el tiempo, llegaron personas nuevas. Con otras conversaciones. Con otras formas de mirar. Con otras heridas, sí. Pero también con la misma necesidad de autenticidad. Y esas nuevas relaciones no vinieron a llenar un vacío. Vinieron a acompañar un camino. Uno más libre. Más presente. Más sincero. Hoy, mis vínculos son menos. Pero son más reales. Puedo ser todo lo que soy. Sin miedo a caer mal. Sin necesidad de esconder mis emociones. Sin disfraz. Y eso. Eso vale más que cualquier cantidad de likes. De invitaciones. De fiestas llenas de ruido y vacías de verdad. Aprendí que las relaciones sanas no son perfectas. Pero son espacios donde podés respirar hondo sin sentir que tenés que achicarte. Donde podés llorar sin disculparte. Donde el silencio no incomoda. Donde no te piden que seas menos. Para que el otro se sienta más. No fue fácil. Pero fue justo. Y fue necesario. Cuando me elegí a mí, perdí a algunos. Y gané algo que no pienso volver a perder. La paz de no tener que fingir nunca más. Capítulo 9. No vine a hacer algo grande. Vine a vivir con alma. Durante años busqué mi propósito como si fuera un tesoro escondido. Una misión especial. Algo que debía descubrir, lograr, alcanzar. Veía a otras personas que parecían tenerlo todo claro. Sus pasiones. Sus carreras.
sus talentos. Y yo me sentía vacía. Confundida. Como si hubiera algo que debería estar haciendo. Y no lograba encontrar. Cuando salí del hospital, ya recuperada. Una de las primeras preguntas que más recibí fue: ¿qué vas a hacer con esta segunda oportunidad? Y lo sentí como presión. Como si tuviera que hacer algo extraordinario. Para justificar el milagro que había vivido. Y durante un tiempo, lo intenté. Pensé en escribir un libro, dar charlas, compartir mi experiencia. Y sí, todo eso pasó. Pero no fue eso lo que me devolvió la paz. Lo que me devolvió la paz fue darme cuenta de algo más profundo. Yo no vine a hacer algo grande. Vine a vivir con alma. Y eso, ya era suficiente. Vivimos en una cultura que mide el valor de las personas por lo que logran. Por sus títulos. Por sus seguidores. Por su impacto. Pero la vida no funciona así. La vida real, la que se siente en el pecho. No mide en resultados. Mide en presencia. En intención. En verdad. El propósito, descubrí, no es una meta. Es una forma de estar. Cuando le hablas con amabilidad a alguien que ni conoces. Cuando te escuchas antes de decir que sí por compromiso. Cuando cocinas para alguien con amor. Aunque nadie te lo aplauda. Eso también es propósito. No tiene que ser visible. No tiene que ser viral. Tiene que ser tuyo. Y entonces entendí. No hay que buscar propósito como quien busca un premio. Hay que vivir con sentido cada pequeño momento. Eso fue lo que me enseñó morir. Que no importan los currículums. Ni los logros acumulados. Ni si hiciste todo lo que se esperaba de vos. En ese otro lado. Lo único que sentí fue: ¿viviste siendo tú? ¿Fuiste amor? ¿Escuchaste tu alma? Eso. Nada más. Me empecé a fijar en los momentos simples. Regar una planta con cuidado. Sostener la mirada de alguien que necesitaba consuelo. Pedir perdón desde el corazón. Descansar sin culpa. Abrazar sin prisa. Decir gracias no por educación, sino por conciencia. Y me di cuenta. Ahí estaba mi propósito. En vivir con alma, no importa qué esté haciendo. Después de eso, todo se ordenó. No porque ya tuviera un plan. Sino porque dejé de necesitarlo. Ya no necesitaba títulos nuevos. Ni etiquetas. Ni misiones heroicas. Solo necesitaba ser fiel a mí. En cada cosa que hiciera. Desde cómo escucho a alguien. Hasta cómo respiro al empezar el día. La vida con alma no es perfecta. A veces se tambalea. A veces duele. A veces te hace sentir sola. Pero nunca te hace sentir vacía. Porque hay una coherencia interna. Que no depende de lo que está pasando afuera. El sentido no es algo que llega. Es algo que se cultiva. Con pequeños actos. Con decisiones conscientes. Con presencia verdadera. Eso es lo que llena. Eso es lo que te devuelve a casa cada noche. Aunque el día haya sido difícil. Yo no vine a dejar una marca en el mundo. Vine a vivir con conciencia. A compartir lo que soy. A abrazar sin condiciones. A escuchar más de lo que hablo. A sanar desde el ejemplo, no desde el discurso. Y si eso ayuda a una sola persona, entonces todo valió la pena. No esperes a tenerlo todo claro para empezar a vivir con alma. Porque no se trata de claridad. Se trata de presencia. De estar. De elegirte. De ser vos. Lo demás viene solo. Capítulo 10. No volví para ser otra. Volví para ser yo. Durante años, busqué convertirme en algo más. Mejor. Más valiente. Más sabia. Más aceptada. Más, algo. Todo el tiempo tratando de ser otra. Porque sentía que yo no alcanzaba. Hasta que morí. Y me di cuenta de la verdad más simple. Más brutal.
Más hermosa. Nunca faltó nada. Nunca estuve rota. Nunca tuve que convertirme en otra. Solo tenía que volver a mí. A lo esencial. A lo real. Esa fue la gran revelación. Que todo lo que buscaba afuera ya estaba adentro. Solo que lo había cubierto de miedos, de mandatos, de exigencias. Cuando salí del coma. Cuando volví a esta vida. No regresé con superpoderes. Regresé con una certeza suave, pero inquebrantable. La vida vale cuando se vive desde la autenticidad. No hay logro que lo supere. No hay meta más alta. No hay éxito más puro. Hoy, después de todo. No te hablo como una sobreviviente. Ni como una gurú. Ni como alguien que tiene todas las respuestas. Te hablo como una mujer que murió. Y volvió para no mentirse nunca más. Que entendió que la única forma de honrar esta existencia es vivirla con verdad. Con presencia. Con alma. No vine a dejar un legado. No vine a cumplir las expectativas de nadie. No vine a convencerte de nada. Volví para ser yo. Y eso, para mí, ya es milagro suficiente. Desde entonces, cada día se volvió un acto de creación. No desde la presión, sino desde la libertad. No tengo un camino fijo. Tengo una brújula interna. Y si algo no vibra con mi alma, aunque parezca perfecto por fuera, ya no lo elijo. Porque aprendí, con cada célula, que el tiempo que nos queda no está para desperdiciarse en lugares que no nos honran. A veces me preguntan si aún tengo miedo. Y la verdad es que sí. Claro que sí. Pero ya no me domina. Ya no es mi voz principal. Ahora es solo una parte del viaje. Una que escucho, abrazo. Y dejo pasar. Porque la vida no necesita que estemos sin miedo. Solo necesita que estemos presentes. Y eso, hoy, es mi mayor acto de fe. No sé qué viene después. No sé cuánto tiempo me queda. Y, por primera vez, eso no me da ansiedad. Me da claridad. Cada conversación puede ser la última. Cada gesto puede ser un regalo. Cada abrazo puede ser una despedida. Y por eso, nada es menor. Todo importa. Todo cuenta. A lo largo de este camino, perdí muchas cosas. Personas. Seguridades. Versiones de mí que ya no podían quedarse. Pero gané una sola cosa. Que hizo que todo valiera la pena. La paz de habitarme completa. Sin dividirme. Sin esconderme. Sin pedir permiso. No volví para cambiar el mundo. Volví para no volver a dejarme afuera. Y desde ese lugar, todo cambió. Si hoy estás acá, escuchando esto, no es casual. Es porque algo en vos ya está listo. No para convertirse en alguien más, sino para recordarse. Volver a lo esencial. Volver a lo simple. Volver a lo que ya sos. Cuando te permití serlo. Tuve que morir para ser yo misma. Pero vos no. Vos solo necesitas elegirte. Una vez. Y otra. Y otra más. Hasta que vivir como vos se vuelva lo más natural del mundo. Y si alguna vez dudas. Si te sentís perdido. Si tenés miedo de soltar lo que ya no sos. Recordá esto. No hay acto más valiente que volver a vos. Y quedarte ahí. Si te pareció un buen resumen, por favor deja tu like, eso me ayudaría mucho.